El millonario viudo observó a su niñera bañar a sus gemelos en un tonel y se enamoró de ella. Antes de comenzar, déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. No, no quiero. Quiero a mi mami, gritaba Santiago mientras se aferraba a las piernas de la quinta niñera que renunciaba en 6 meses. Alejandro Mendoza observaba desde la ventana de su oficina en el segundo piso de la mansión con el teléfono pegado al oído y una expresión de completo agotamiento. A los 42 años, este hombre que una vez comandó con mano firme la empresa petrolera más próspera de Caracas, ahora no podía ni siquiera controlar a sus propios hijos. «Señor Mendoza, lo siento mucho, pero ya no puedo más», decía la mujer mientras intentaba despegar las pequeñas manos de Mateo de su falda. «Estos niños necesitan ayuda profesional, no una niñera». Alejandro colgó la llamada de negocios y bajó corriendo las escaleras. En el elegante jardín de la casa, sus gemelos de 4 años estaban tirados en el pasto, llorando como si el mundo se fuera a acabar. Era la misma escena de siempre. 2 niños rotos que habían perdido a su madre en un accidente automovilístico hacía 2 años, y que desde entonces parecían haber olvidado cómo sonreír. «Por favor, señora Ramírez, solo denme una oportunidad más», suplicó Alejandro, pero la mujer ya estaba recogiendo sus cosas. «No, señor, esos niños están traumatizados y yo no soy psicóloga. Necesitan a alguien que entienda lo que les pasa». 3 días después, cuando Alejandro ya había perdido toda esperanza, su asistente le entregó el currículum de Lucía Herrera. 30 años, psicóloga infantil graduada de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia. Había llegado a Venezuela en 2017, huyendo de las amenazas que recibía su familia después del asesinato de su hermano Daniel, un líder social que luchaba contra la corrupción. «¿Está segura de que quiere trabajar como niñera?», le preguntó Alejandro durante la entrevista, notando que esta mujer era diferente. Tenía algo en la mirada, una mezcla de determinación y tristeza que él reconocía bien. «Señor Mendoza, en este país mi título no vale mucho sin los papeles correctos», respondió Lucía con una sonrisa triste. «Pero puedo ayudar a sus hijos. He trabajado con niños traumatizados antes». El primer día de Lucía en la casa, los gemelos la recibieron con la misma hostilidad de siempre. Se escondieron detrás de los muebles, gritaron, tiraron juguetes. Pero ella no se inmutó. En lugar de regañarlos o tratar de controlarlos, se sentó en el suelo del jardín y comenzó a hablar sola. «¡Ay, qué calor hace aquí en Caracas!», dijo, abanicándose con la mano. «En mi pueblo en Colombia, cuando hacía calor, mi hermano Daniel y yo nos bañábamos en una tina grande en el patio. Era súper divertido». Mateo, el más curioso de los gemelos, asomó la cabeza por detrás de un árbol. «¿En serio?», preguntó tímidamente. «Claro que sí. ¿Ustedes nunca se han bañado afuera?». Para sorpresa de Alejandro, que los observaba desde la ventana, media hora después Lucía había convencido a los niños de ayudarla a llenar un viejo tonel de madera que encontró en el garaje. Los gemelos corrían de un lado a otro con vasitos de agua, riendo por primera vez en meses. «Mira, mira, ya está lleno», gritaba Santiago completamente empapado pero feliz. Alejandro no podía creer lo que veía. Sus hijos, que hacía apenas 1 hora estaban llorando, ahora chapoteaban en el agua como si fueran niños normales otra vez. La risa de Mateo resonaba por todo el jardín, un sonido que Alejandro había creído que nunca volvería a escuchar. Esa noche, durante una fuerte tormenta tropical que azotó Caracas, Alejandro encontró a Lucía en el cuarto de Elena. Los gemelos estaban acurrucados en el armario de su madre, aferrándose a un vestido que aún conservaba su perfume. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó Alejandro alarmado. Lucía lo tranquilizó con un gesto y se sentó en el suelo junto a los niños. «¿Saben qué? Mi hermano Daniel también se fue al cielo», les dijo con voz suave. «Y cuando llueve fuerte como hoy, yo también me da miedo. Pero él me enseñó que el ruido de la lluvia es como una canción que nos manda desde arriba para decirnos que nos cuida». «¿En serio?», susurró Mateo. «¿En serio? ¿Quieren que les enseñe la canción que él me cantaba?». Por primera vez desde la muerte de Elena, los gemelos se quedaron dormidos sin llorar. Y por primera vez en 2 años, Alejandro sintió algo parecido a la esperanza. Capítulo 2.
raíces y resistencias. Los siguientes días trajeron una transformación gradual pero notable en la casa Mendoza. Por primera vez en meses, Alejandro no tenía que salir corriendo de reuniones importantes para lidiar con crisis domésticas. Los gemelos habían empezado a comer sin hacer berrinches, e incluso habían comenzado a llamar tía Lucía a su nueva cuidadora. Sin embargo, la paz se vio interrumpida cuando Carmen Mendoza regresó de su viaje de 3 meses a Miami. La matriarca de 65 años entró a la casa como un huracán, cargada de maletas Louis Vuitton y prejuicios de toda una vida. ¿Pero qué es esto?, exclamó al ver a Lucía enseñándole a los gemelos a hacer arepas colombianas en la cocina. ¿Desde cuándo comemos eso en esta casa? Lucía se irguió, limpiándose las manos en el delantal. Había enfrentado situaciones mucho peores en Colombia, pero la mirada despectiva de Carmen la hizo sentir incómoda. Buenos días, señora Mendoza. Los niños estaban curiosos sobre diferentes culturas, así que les estoy enseñando. En esta casa comemos hallacas, pabellón criollo y cachapas, la interrumpió Carmen. No necesitamos influencias extranjeras. Pero abuela, están súper buenas, protestó Mateo con la boca llena. No digas súper, Mateo, di muy buenas. Y ve a lavarte las manos. Esa tarde Carmen organizó una cena familiar íntima. Había invitado a Gabriela Santander, heredera de una familia petrolera que había logrado mantener su fortuna gracias a conexiones políticas estratégicas. Era exactamente el tipo de mujer que Carmen consideraba apropiada para su hijo viudo. Alejandro, querido, hacía tanto que no te veía, ronroneó Gabriela luciendo un vestido que costaba más que el salario mensual de Lucía. Mamá me dice que los niños han estado difíciles. Ya no tanto, respondió Alejandro, incómodo con la conversación. Hemos encontrado ayuda muy buena. ¿La colombiana? Carmen sirvió el vino con una sonrisa forzada. Temporal, supongo. Ya sabes cómo son estas situaciones. Hoy están aquí, mañana se van con la primera oportunidad que encuentren. Mientras los adultos cenaban en el comedor principal, Lucía ayudaba a los gemelos con la tarea en la cocina. A través de la puerta entreabierta, podía escuchar fragmentos de la conversación. Los niños necesitan estabilidad, Alejandro, decía Carmen, una figura materna apropiada. Gabriela tiene experiencia con niños, ¿verdad, querida? Claro, he sido madrina de varios bautizos, respondió Gabriela con una risa cristalina. Lucía sintió una punzada extraña en el pecho. Durante las últimas semanas, había empezado a sentir algo más que cariño profesional por esta familia rota. Ver a Alejandro llegar cada noche, agotado pero aliviado de encontrar a sus hijos tranquilos, le provocaba una calidez que no había experimentado desde que dejó Colombia. «Tía Lucía, ¿estás triste?», preguntó Santiago notando su expresión. «No, mi amor, solo estoy pensando». «¿En tu hermano?». Lucía asintió. Era más fácil que explicar la verdad, que estaba pensando en lo complicado que se había vuelto todo. Cuando aceptó este trabajo, solo buscaba estabilidad económica mientras esperaba que se resolvieran sus papeles. No esperaba encariñarse tanto con estos niños, ni mucho menos desarrollar sentimientos confusos hacia su padre. Esa noche, después de acostar a los gemelos, Lucía encontró a Alejandro en la terraza, mirando las luces de Caracas. La ciudad ya no brillaba como antes. Los apagones eran frecuentes y muchos edificios permanecían a oscuras para ahorrar energía. ¿Todo bien con la cena?, preguntó ella manteniendo cierta distancia. Mi madre tiene ideas muy fijas sobre cómo deben ser las cosas, respondió él sin voltear a verla. Pero los niños están mejor que nunca. Eso es lo que importa. Señor Mendoza, si mi presencia aquí causa problemas con su familia. Alejandro. Puedes decirme Alejandro, la interrumpió, volteando finalmente. Y no vas a ir a ningún lado. Los gemelos te necesitan. Por un momento, sus miradas se cruzaron y Lucía sintió que el aire se espesaba entre ellos. Había algo en los ojos cansados de este hombre que la hacía querer consolarlo, decirle que todo iba a estar bien. También tienen suerte de tenerte como papá, murmuró ella. No siempre me siento así. A veces pienso que Elena sería mejor madre de lo que yo soy padre. Pero estás aquí, eso cuenta mucho. Eso... Alejandro sonrió por primera vez en días.
una sonrisa pequeña pero genuina que hizo que el corazón de Lucía se acelerara peligrosamente. Desde la ventana del segundo piso, Carmen los observaba con los labios apretados. Era hora de tomar medidas más drásticas. Capítulo 3. Semillas de esperanza. 2 meses después, la crisis económica que azotaba Venezuela comenzó a tocar la puerta de Petróleo Mendoza. Los trabajadores se manifestaban frente a las oficinas, exigiendo que sus salarios fueran pagados en dólares para poder comprar comida básica. Alejandro llegaba cada noche más tarde y más estresado, con ojeras que se hacían más profundas cada día. «Papá, ¿por qué siempre llegas cuando ya nos bañamos?», le preguntó Mateo una tarde, mientras Lucía le servía la cena. «Lo siento, mi amor, el trabajo está complicado», respondió Alejandro aflojándose la corbata. «Pero los fines de semana son nuestros, ¿verdad?». «Sí, y tía Lucía dijo que nos va a enseñar sobre Venezuela y Colombia», añadió Santiago emocionado. Alejandro miró a Lucía con curiosidad. Durante las últimas semanas había notado pequeños detalles que lo tranquilizaban. La comida siempre caliente cuando llegaba, los juguetes organizados, dibujos de los niños pegados estratégicamente donde no podía evitar verlos. Era como si alguien estuviera cuidando no solo a sus hijos, sino también a él. El sábado, Lucía había transformado el jardín en lo que llamó la feria de nuestros pueblos. Había preparado estaciones con comida típica de ambos países, empanadas venezolanas y colombianas, patacones, arepas rellenas y tequeños. Los gemelos corrían de un lado a otro, probando todo con las manos embarradas de masa. «Papá, ¿sabías que en Colombia también dicen chévere?», preguntó Mateo. «Y en Venezuela dicen pana como nosotros decimos parce», añadió Santiago. Por primera vez en meses, Alejandro se quitó el saco y se sentó en el suelo con sus hijos. Lucía lo observó mientras él se manchaba la camisa cara, ayudando a los gemelos a formar empanadas, riéndose cuando la masa se les pegaba en los dedos. «¿Y esto qué es, Yeide?», preguntó Alejandro, señalando una mezcla extraña. «Chicha andina», explicó Lucía. «Mi abuela me enseñó a hacerla en Medellín, pero la adapté con ingredientes que conseguí aquí. Está buena. Diferente, pero buena». «Todo lo diferente puede ser bueno si le das una oportunidad», dijo Lucía, sin darse cuenta de que sus palabras tenían un doble sentido. Alejandro la miró de una manera que hizo que ella se sonrojara. Había algo cambiando entre ellos, algo que iba más allá de la relación empleador-empleada. Esa noche, después de acostar a los gemelos, se sentaron en la terraza a tomar café. Caracas se extendía ante ellos, una ciudad que luchaba por mantener su dignidad a pesar de la crisis. «¿No extrañas Colombia?», preguntó Alejandro. «Todos los días», respondió Lucía honestamente. «Pero allá ya no hay nada para mí. Después de que mataron a Daniel, mi familia se dispersó. Algunos se fueron para Estados Unidos, otros para España. ¿Qué pasó exactamente?». Lucía respiró profundo. Era la primera vez que le contaba la historia completa a alguien. Daniel trabajaba con comunidades rurales, ayudándolos a organizarse contra grupos armados que querían sus tierras. Había descubierto conexiones entre narcotraficantes y algunas empresas que lavaban dinero a través de proyectos petroleros en la frontera. Una noche llegaron a la casa y su voz se quebró. Alejandro sintió el impulso de abrazarla, pero se contuvo. «Lo siento mucho. Por eso vine acá». Venezuela era el único país donde podía entrar sin visa, donde podía empezar de nuevo. Nunca pensé que me iba a enamorar de... Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de lo que había estado a punto de decir. «¿De qué?», preguntó Alejandro suavemente. «De esta ciudad, de los niños, de esta vida, esta...». Sus miradas se encontraron nuevamente, y esta vez ninguno de los dos apartó la vista. El aire entre ellos se cargó de una tensión que ambos habían estado ignorando durante semanas. «Lucía, yo...». El sonido del teléfono de Alejandro los interrumpió bruscamente. Era una llamada de emergencia de la empresa. Había habido un accidente en una de las refinerías. «Tengo que irme», dijo él, claramente frustrado por la interrupción. «Ve, los niños están bien conmigo». Mientras Alejandro se alejaba en su auto, Lucía se quedó en la terraza, tocándose los labios inconscientemente. Algo había estado a punto de pasar.
algo que cambiaría todo entre ellos. Desde su ventana, Carmen había observado toda la escena. Con una sonrisa fría, tomó su teléfono y marcó un número. Sí, quiero contratar sus servicios de investigación privada. Necesito que averigüen todo sobre una tal Lucía Herrera, colombiana. Y cuando digo todo, es todo. Capítulo 4. Verdades enterradas. 3 semanas después, Carmen entró al estudio de Alejandro con una carpeta manila en las manos y una expresión de triunfo en el rostro. Había esperado el momento perfecto. Lucía estaba en el mercado con los gemelos y su hijo acababa de regresar de otra reunión agotadora con los bancos. «Necesitamos hablar», dijo cerrando la puerta detrás de ella. «Mamá, no es buen momento. Los números de la empresa están...» «Esto es más importante que tus números», lo interrumpió, arrojando la carpeta sobre el escritorio. «Se trata de esa mujer que tienes viviendo en nuestra casa». Alejandro abrió la carpeta con desconfianza. Dentro había fotografías, documentos, reportes de investigación. Su expresión cambió gradualmente de confusión a horror mientras leía. «¿De dónde sacaste esto?» «Contraté un investigador privado. Era necesario proteger a esta familia». Los documentos mostraban que Daniel Herrera había estado investigando una red de lavado de dinero que involucraba empresas petroleras venezolanas y grupos armados colombianos. Entre los nombres mencionados en sus reportes aparecía Petromix, una empresa subsidiaria que Alejandro había heredado de su padre sin prestarle mucha atención. «Esto no puede ser verdad», murmuró Alejandro. «Tu padre nunca te contó todo sobre los negocios, ¿verdad?» Carmen se sirvió un whisky. Petromix era una tapadera. Proporcionaba equipos y servicios a empresas colombianas que después resultaron estar conectadas con narcotraficantes. El hermano de esa mujer los descubrió. «Pero yo no sabía nada de esto». «Claro que no. Tu padre me lo confesó antes de morir. Dijo que era mejor que no supieras. Pero ¿no te parece muy conveniente que justamente la hermana de Daniel Herrera apareciera en nuestra casa?» Alejandro se dejó caer en su silla, sintiendo como si el mundo se desplomara a su alrededor. Durante meses había estado enamorándose de una mujer que tenía todos los motivos del mundo para odiarlo. «Ella no sabe», dijo finalmente. «Si supiera, no estaría aquí. ¿Estás seguro? ¿O tal vez está esperando el momento perfecto para vengarse?» Esa tarde, cuando Lucía regresó con los gemelos, encontró la casa extrañamente silenciosa. Alejandro estaba encerrado en su estudio, y Carmen la recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Lucía, querida, ¿podrías venir a la sala? Tenemos que hablar». Los gemelos corrieron a jugar al jardín, mientras Lucía siguió a Carmen, sintiendo un nudo extraño en el estómago. «Siéntate, por favor». Carmen señaló un sofá. «He estado investigando tu situación migratoria para ayudarte con los papeles, y encontré algo interesante». Lucía vio la carpeta sobre la mesa de centro y sintió que la sangre se le helaba. Reconoció inmediatamente algunas de las fotografías. Eran de Daniel, de su casa en Medellín, de los reportes que él había estado escribiendo antes de morir. «¿Qué es esto?», susurró. «La verdad sobre por qué realmente viniste a esta casa». Carmen abrió la carpeta. «Tu hermano estaba investigando empresas petroleras venezolanas. Específicamente, estaba investigando a Petromix, que pertenece a esta familia». Lucía tomó los documentos con manos temblorosas. Ahí estaba todo. Los reportes de Daniel sobre el lavado de dinero, las conexiones con grupos armados, los nombres de empresas venezolanas que proporcionaban cobertura para operaciones ilegales. Y en el centro de todo, Petromix. «No, esto no puede ser», murmuró. «¿En serio no sabías? ¿O viniste aquí buscando venganza?» Lucía se puso de pie bruscamente, con las páginas dispersándose por el suelo. «Yo no sabía nada de esto. Daniel nunca me contó los detalles de su investigación. Pero ahora lo sabes. ¿Qué vas a hacer al respecto?» En ese momento Alejandro entró a la sala. Su rostro estaba pálido y tenía ojeras más profundas que nunca. «Lucía, ¿tú sabías?», le preguntó ella, con la voz quebrada. «No. Acabo de enterarme. Mi padre nunca me dijo nada sobre Petromix. Pero tu empresa estuvo involucrada en la muerte de mi hermano». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Todo este tiempo he estado cuidando a los hijos del hombre cuya familia destruyó la mía».
Lucía, por favor, déjame explicarte. No hay nada que explicar, gritó dirigiéndose hacia las escaleras. Empaco mis cosas y me voy. No puedes irte. Santiago apareció corriendo desde el jardín. Tía Lucía, no te vayas. Mateo llegó detrás de su hermano, con lágrimas en los ojos al ver a Lucía llorando. ¿Por qué estás triste? ¿Hicimos algo malo? Lucía se arrodilló y abrazó a los gemelos con fuerza, tratando de controlar sus sollozos. No, mis amores, ustedes no hicieron nada malo, es solo que a veces los adultos tienen problemas complicados. ¿Pero vas a regresar?, preguntó Santiago. Lucía miró a Alejandro por encima de las cabezas de los niños. En sus ojos vio dolor, confusión y algo que podría haber sido amor. Pero también vio la verdad, que sin importar lo que sintiera por él o por los gemelos, no podía quedarse en la casa de la familia responsable de la muerte de Daniel. No lo sé, mi amor, no lo sé. Capítulo 5. El precio de la verdad. Lucía subió a su cuarto y comenzó a empacar con manos temblorosas. Cada objeto que guardaba le traía un recuerdo. La foto de Daniel que siempre llevaba consigo, la ropa que había comprado con su primer sueldo en Caracas, los dibujos que los gemelos le habían regalado. Todo parecía manchado ahora por la verdad que acababa de descubrir. Mientras tanto, Alejandro se encerró en su estudio y comenzó a revisar todos los archivos de su padre. Durante horas estuvo leyendo contratos, facturas, correspondencia que había ignorado durante años. La imagen que emergía lo llenaba de náuseas. Petromix había sido efectivamente una empresa fachada que proporcionaba equipos y servicios a compañías colombianas que después se descubrió estaban conectadas con narcotraficantes. Su teléfono sonó. Era Roberto Castillo, su abogado de confianza. Alejandro, ¿estás bien? Suenas terrible. Roberto, necesito que vengas inmediatamente. Tengo que contarte algo sobre Petromix. Una hora después, el abogado estaba sentado frente al escritorio, revisando los mismos documentos que habían destrozado el mundo de Alejandro. «Esto es grave», dijo Roberto finalmente. «Si estas conexiones salen a la luz, no solo perderás la empresa. Podrías enfrentar cargos criminales, aunque yo no supiera nada. El desconocimiento no es una defensa válida cuando se trata de lavado de dinero, especialmente en el clima político actual». Alejandro se pasó las manos por el cabello. Afuera podía escuchar a los gemelos llamando a Lucía, sin entender por qué no bajaba a jugar con ellos como siempre. ¿Y si colaboro con las autoridades? ¿Si entrego toda la información? Roberto lo miró como si hubiera perdido la razón. ¿Estás loco? En Venezuela actual, colaborar con investigaciones contra lavado de dinero significa hacerte enemigo del gobierno y de grupos muy peligrosos. Podrías terminar como ese hermano de tu niñera. Ex niñera, corrigió Alejandro amargamente. Como sea. Mi consejo es que destruyas todo esto y finjas que nunca existió. Pero Alejandro ya no estaba escuchando. Había tomado una decisión que sabía cambiaría su vida para siempre. Esa noche, después de acostar a los gemelos que habían llorado durante horas preguntando por Lucía, Alejandro tocó la puerta del cuarto de huéspedes. «Lucía, por favor, necesitamos hablar». «No hay nada de qué hablar», respondió ella desde adentro. «Sí lo hay, voy a entregarlo todo a las autoridades». La puerta se abrió lentamente. Lucía tenía los ojos rojos e hinchados, pero lo miraba con sorpresa. «¿Qué dijiste?» «Voy a colaborar con las investigaciones». Toda la información sobre Petromix, todas las conexiones que encontraron sobre el caso de tu hermano, lo voy a entregar todo. ¿Sabes lo que eso significa? Sí. Significa que probablemente pierda la empresa, que mi madre nunca me perdone, que tengamos que irnos del país. Pero es lo correcto. Lucía lo estudió durante un largo momento. ¿Por qué? Porque arriesgarías todo. Porque tu hermano murió tratando de hacer lo correcto. Y porque me enamoré de ti, Lucía. Me enamoré de ti antes de saber todo esto, y eso no ha cambiado. Pero entiendo si para ti sí cambió todo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Lucía nuevamente. Alejandro, yo también. Pero no puedo. No puedo estar contigo sabiendo que tu familia estuvo involucrada en la muerte de Daniel. No importa si tú no sabías. Lo entiendo. Pero al menos déjame hacer esto bien.
Déjame asegurarme de que las personas responsables paguen por lo que le hicieron a tu hermano. 2 semanas después, Alejandro se presentó en la fiscalía con Roberto y una caja llena de documentos. La noticia se filtró rápidamente. El heredero de una de las familias petroleras más tradicionales de Venezuela estaba colaborando con una investigación sobre lavado de dinero. Las represalias no se hicieron esperar. Carmen fue a su casa, furiosa. «Has destruido el legado de tu padre. Has traicionado a tu propia familia. Mi padre construyó ese legado sobre sangre, mamá. Yo no quiero esa herencia. Pues entonces ya no eres mi hijo». Esa misma tarde, Alejandro recibió llamadas amenazantes. Sus cuentas bancarias fueron congeladas. Antiguos socios de negocios le cerraron las puertas. El precio de hacer lo correcto resultó ser más alto de lo que había imaginado. Pero lo que más le dolía era el silencio de Lucía. Había regresado a su pequeño apartamento en el este de Caracas y había cortado todo contacto con él y los gemelos. Una noche, 2 semanas después de entregar los documentos, Lucía apareció en su puerta. Se veía pálida y nerviosa. «Necesito decirte algo», dijo. «Estoy embarazada». El mundo de Alejandro se tambaleó una vez más. En medio de todo el caos, de todas las pérdidas, había algo nuevo creciendo. Algo que los conectaría para siempre, sin importar lo que pasara entre ellos. Capítulo 6. Construyendo sobre ruinas. 8 meses después, Lucía estaba sentada en la sala de espera del Hospital Clínico Universitario de Caracas, con las manos posadas sobre su vientre abultado. Los gemelos corrían por los pasillos, persiguiendo mariposas imaginarias, mientras Alejandro llenaba los últimos formularios. La vida había cambiado drásticamente para todos. Después de que salió a la luz la investigación sobre Petromix, Alejandro había perdido la mayor parte de sus propiedades. Tuvieron que vender la mansión en Las Lomas y mudarse a una casa modesta en la Florida, un barrio de clase media que luchaba diariamente contra los apagones y la escasez. «Señora Herrera, ya puede pasar», anunció la enfermera. Lucía había decidido mantener su apellido de soltera. Aunque había regresado para cuidar a los gemelos durante el embarazo, ella y Alejandro no se habían casado. Vivían juntos más por necesidad práctica que por romance. Él necesitaba ayuda con los niños, y ella necesitaba estabilidad económica durante el embarazo. «¿Todo está bien con el bebé?», preguntó Alejandro cuando salieron del consultorio. «Perfecto. Ya casi es hora», respondió Lucía acariciándose la barriga. «La doctora dice que puede nacer cualquier día». «Va a ser niña», gritó Santiago saltando emocionado. «Sí, y se va a llamar Elena Esperanza», añadió Mateo. Habían decidido el nombre juntos, una forma de honrar tanto a la madre que los gemelos habían perdido como al futuro que esperaban construir. Esperanza también por Daniel, que había muerto esperando un mundo más justo. En los últimos meses, Lucía había logrado finalmente revalidar su título de psicóloga. El proceso había sido largo y costoso. Habían tenido que pagar casi 1 millón de bolívares en tasas y traducciones, pero finalmente podía ejercer legalmente. Trabajaba desde casa, atendiendo niños del barrio cuyos padres pagaban en dólares o con intercambios de comida. Alejandro había logrado mantener una pequeña parte de su empresa, principalmente contratos de consultoría para compañías internacionales que todavía operaban en Venezuela. Ganaban lo suficiente para vivir dignamente, aunque lejos del lujo al que estaban acostumbrados. «Papá, ¿cuándo van a arreglar la luz?», preguntó Mateo mientras caminaban hacia el auto. «No sé, mi amor, pero mientras tanto tenemos las linternas y las velas, ¿verdad?». Los apagones se habían vuelto parte de la rutina diaria. 3 días a la semana, mínimo. Habían aprendido a cocinar con gas, a cargar todos los dispositivos cuando había electricidad, a jugar juegos de mesa a la luz de las velas. Esa noche, durante otro apagón programado, estaban cenando sancocho a la luz de las velas cuando Lucía sintió la primera contracción. «¡Ay!», murmuró, llevándose la mano al vientre. «¿Qué pasa?», preguntó Alejandro inmediatamente. Creo que ya es hora». El viaje al hospital fue una aventura. Sin semáforos funcionando y con la mayoría de las calles a oscuras, Alejandro tuvo que manejar muy despacio mientras Lucía respiraba profundamente entre contracciones. «¿Y si no llegamos?»,
preguntó Santiago nervioso desde el asiento trasero. Vamos a llegar, mi amor, le aseguró Lucía, aunque ella misma no estaba completamente segura. 12 horas después, Elena Esperanza Herrera Mendoza llegó al mundo con un llanto fuerte que llenó la sala de parto. Era pequeña pero saludable, con el cabello oscuro de su madre y los ojos grandes de su padre. «Es hermosa», susurraron los gemelos al verla por primera vez. «¿Puedo cargarla?», preguntó Mateo. «Claro, pero con mucho cuidado», respondió Lucía, ayudándolo a sostener a su nueva hermana. Alejandro observaba la escena con una mezcla de alegría y melancolía. Durante meses había temido este momento, sin saber cómo se sentiría al ver a su hija nacer en medio de tanto caos e incertidumbre. Pero mirando a Lucía sostener a Elena mientras los gemelos la contemplaban con adoración, se dio cuenta de que habían construido algo hermoso sobre las ruinas de sus vidas anteriores. «¿Cómo te sientes?», le preguntó a Lucía. «Cansada, feliz, asustada», respondió honestamente. «¿Y tú?», «Como si hubiera encontrado mi familia de nuevo». Esa noche, mientras Lucía y Elena descansaban en el hospital, Alejandro se quedó con los gemelos en la sala de espera. Santiago se había quedado dormido en una silla y Mateo dibujaba en un cuaderno. «¿Qué dibujas?», le preguntó Alejandro. «Nuestra nueva familia», respondió Mateo mostrándole el papel. «Mira, aquí estás tú, aquí está tía Lucía, aquí estamos Santiago y yo, y aquí está Elena». En el dibujo, todos estaban tomados de las manos frente a una casa pequeña, con un sol brillante arriba y flores alrededor. «Es perfecto», dijo Alejandro, abrazando a su hijo. «Papá, ¿somos felices ahora?», preguntó Mateo. Alejandro miró hacia la habitación donde Lucía dormía con Elena en sus brazos. Pensó en todo lo que habían perdido: la mansión, el dinero, la posición social, la aprobación de Carmen. Pero también pensó en todo lo que habían ganado: honestidad, propósito, amor real. «Sí, mi amor, creo que ahora sí somos felices». Epílogo. 1 año después. 1 año había pasado desde el nacimiento de Elena Esperanza. El despertador sonó a las 6 de la mañana en la casa de la Florida, pero Alejandro ya estaba despierto. Se había acostumbrado a levantarse temprano para aprovechar las horas de electricidad matutina. Preparó café con la cafetera que funcionaba a gas, un regalo de Navidad que se había vuelto indispensable, y revisó su teléfono para confirmar que tenía batería suficiente para el día. «Buenos días, mi amor», murmuró Lucía, apareciendo en la cocina con Elena en brazos. «Buenos días. ¿Cómo durmió la princesa?». «Mejor que ayer. Solo se despertó 2 veces». Elena ya tenía 1 año y caminaba por toda la casa con la determinación típica de los Mendoza, pero la sonrisa fácil de los Herrera. Sus primeras palabras habían sido agua y luz, lo que parecía muy apropiado para una niña venezolana de su generación. «Papá, tía Lucía», gritaron los gemelos bajando las escaleras corriendo. A los 6 años, Mateo y Santiago habían aprendido a adaptarse a su nueva realidad con la flexibilidad de los niños. Iban a una escuela pública del barrio donde Lucía trabajaba como voluntaria 2 veces por semana, ayudando a otros niños que habían pasado por traumas similares. «¿Hoy hay clases?», preguntó Santiago, siempre optimista. «Sí, mi amor. El colegio logró arreglar la planta eléctrica», respondió Alejandro, sirviéndoles cereal con leche en polvo. «¿Y vamos a ver a abuela Carmen?», preguntó Mateo. Era una pregunta que hacían de vez en cuando. Carmen se había mudado a Miami definitivamente después del escándalo de Petromix, y solo llamaba en Navidad y cumpleaños. Los gemelos la extrañaban, pero ya no preguntaban por qué no venía a visitarlos. «No hoy, pero tal vez en vacaciones podamos ir a verla», respondió Alejandro diplomáticamente. Después del desayuno, Alejandro llevó a los gemelos a la escuela en el auto compacto que había comprado para reemplazar la camioneta BMW que habían tenido que vender. El tráfico en Caracas seguía siendo un caos, pero él había aprendido a disfrutar estos momentos con sus hijos, escuchando sus historias sobre maestros y compañeros. «Papá, ¿es verdad que antes teníamos una casa gigante?», preguntó Santiago mientras esperaban en un semáforo. «Sí, era grande. ¿La extrañan?». «No mucho», respondió Mateo.
En esta casa Elena puede gatear por todos lados y nosotros podemos jugar fútbol en el patio sin romper nada caro. Alejandro sonrió. Los niños tenían una forma sorprendente de encontrar lo positivo en cualquier situación. De regreso a casa, encontró a Lucía en su pequeña oficina improvisada en el cuarto de huéspedes, haciendo terapia por video, llamada con un niño de 8 años, cuyos padres habían migrado a Colombia. Muy bien, Miguel. Recuerda que cuando te sientes triste por tu papá, puedes dibujar algo bonito para enviarle por WhatsApp, decía Lucía con paciencia profesional. Su consulta había crecido gradualmente. Trabajaba principalmente con familias venezolanas que habían sido separadas por la migración, cobrando en dólares americanos que les permitían comprar medicina y comida importada. También había comenzado a escribir artículos para revistas especializadas sobre trauma infantil en contextos de crisis socioeconómica. Alejandro, por su parte, había logrado reconstruir una versión más pequeña, pero más ética de su empresa. Trabajaba como consultor para compañías internacionales que querían entender el mercado venezolano y había desarrollado un programa de microcréditos para pequeños empresarios del barrio. No ganaba lo que ganaba antes, pero dormía tranquilo todas las noches. «¿Cómo va todo?», le preguntó cuando Lucía terminó su sesión. «Bien. Miguel está progresando mucho. ¿Y tú cómo te fue con los chicos?», preguntaron por Carmen otra vez. Lucía asintió comprensivamente. Sabía que Alejandro extrañaba a su madre, a pesar de todo lo que había pasado. «Tal vez podríamos planear un viaje a Miami para fin de año», sugirió. «Si el dólar nos alcanza». «¿En serio considerarías eso?». «Alejandro, Carmen sigue siendo su abuela, y Elena merece conocerla aunque sea complicado». Era el tipo de generosidad que había enamorado a Alejandro de Lucía. A pesar de todo lo que Carmen le había hecho, ella priorizaba el bienestar de los niños. Esa tarde, después de recoger a los gemelos de la escuela, toda la familia se reunió en el pequeño jardín trasero. Alejandro había instalado una piscina inflable para Elena y los gemelos la ayudaban a chapotear mientras Lucía preparaba patacones para la merienda. «Mira, Elena, puedes salpicar así», gritaba Santiago demostrándole a su hermana menor cómo hacer ondas con las manos. «Agua», decía Elena, riendo mientras se mojaba toda. Lucía observaba desde la cocina, sonriendo. A veces, todavía se despertaba sorprendida de estar viviendo esta vida. Había días difíciles, cuando se iba la luz durante 14 horas seguidas, cuando Elena se enfermaba y tenían que buscar medicinas por toda la ciudad, cuando los gemelos preguntaban por qué su vida era tan diferente a la de otros niños de familias adineradas, pero también había momentos como este de pura felicidad doméstica. «¿En qué piensas?», le preguntó Alejandro, abrazándola por detrás. «En que somos afortunados», respondió. «En medio de todo este caos, somos afortunados. Incluso con los apagones y la inflación y toda esta locura, especialmente por eso, aprendimos lo que realmente importa». Esa noche, después de acostar a los 3 niños, Lucía y Alejandro se sentaron en la pequeña terraza con 2 tazas de té. Caracas se extendía ante ellos, una ciudad que seguía luchando, pero que no se rendía. Algunas ventanas estaban iluminadas, otras permanecían a oscuras por falta de electricidad, pero todas representaban familias como la suya, tratando de construir algo bueno con lo que tenían. «¿Nunca te arrepientes?», preguntó Alejandro, «de haberte quedado, de haber tenido a Elena conmigo, de toda esta vida complicada». Lucía tomó su mano y la apretó suavemente. «Nunca. Daniel siempre decía que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en las personas que amas y que te aman. Nosotros somos ricos, Alejandro. Muy ricos». En el cuarto de los niños, Elena se despertó y comenzó a llorar suavemente. Ambos se levantaron automáticamente, pero Alejandro le hizo un gesto a Lucía para que se quedara. «Ya voy yo». Encontró a Elena de pie en su cuna, con los bracitos extendidos hacia él. «¿Qué pasa, princesa? ¿Otro diente que está saliendo?». La cargó y se sentó en la mecedora que habían comprado en un mercado de segunda mano. Elena se acurrucó contra su pecho y él comenzó a cantarle la misma canción de cuna que le había cantado a los gemelos cuando eran bebés. Desde la puerta, Lucía los observaba.
Su corazón se llenó de una ternura tan intensa que casi dolía. Este hombre había arriesgado todo, su fortuna, su posición social, su relación con su madre, para hacer lo correcto. Y ahora aquí estaba, a las 2 de la mañana, consolando a su hija con la misma paciencia que mostraba cuando los gemelos tenían pesadillas sobre su mamá Elena. No era perfecto. Ninguno de ellos lo era. Había días en que Alejandro se frustraba con las limitaciones económicas, días en que Lucía se sentía abrumada por las responsabilidades, días en que los gemelos se portaban mal porque extrañaban su vida anterior. Pero habían aprendido a enfrentar esos días juntos, como equipo, como familia. Elena se había vuelto a dormir en los brazos de su papá. Alejandro la depositó suavemente en la cuna y besó su frente. «Buenas noches, mi amor. Mañana vamos a seguir construyendo nuestro mundo». Y eso era exactamente lo que hacían cada día. Construir, ladrillo por ladrillo, un mundo donde el amor era más fuerte que las crisis, donde la honestidad valía más que el dinero, donde una familia podía ser feliz con poco, siempre y cuando tuviera mucho amor. ¿Qué te pareció la historia de Alejandro, Lucía y los gemelos? Déjanos tus comentarios abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias.